Corte Suprema ordena que los padres de joven que difundió fotos sexuales de ex polola paguen indemnización a la afectada. Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Municipalidad de Santiago fiscalizar ruidos molestos del Centro Cultural Gabriela Mistral. Funcionarios públicos que trabajan a contrata deberán recibir justificación en caso de ser desvinculados luego de 2 años de servicio. Un adolescente compartió fotos de connotación sexual de su ex polola en redes sociales y el castigo judicial cayó sobre sus padres. La Corte Suprema ordenó una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual que deberán pagar los progenitores del joven acusado. Un adolescente de 15 años compartió en redes sociales fotografías íntimas de su ex polola, 1 año menor que él. El material comenzó rápidamente a llegar a distintas personas del círculo cercano de la estudiante, lo que afectó directamente su vida y también la de sus padres, quienes denunciaron los hechos al primer juzgado civil de Quilpué. Hace circular unas fotos de contenido sexual donde aparece él y su polola de la época en redes sociales, Instagram, WhatsApp, al interior principalmente del colegio donde estos adolescentes estudian. Esa es la situación de hecho y por la cual se da origen a esta causa, que es una causa de indemnización de perjuicios, ¿cierto? Para reparar los daños que se ocasionaron. El Tribunal de Primera Instancia no aceptó los cargos y la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó el fallo. Fue la primera sala de la Corte Suprema, luego del ingreso de un recurso de casación de forma y fondo, la encargada de poner fin al asunto. En un fallo unánime, consideró que el padre del adolescente es responsable de falta de vigilancia respecto al actuar negligente y culpable de su hijo. Porque ellos son responsables civilmente por sus hijos, por los actos ilícitos que cometan sus hijos, por la falta de un deber de cuidado, se dice, pero en realidad de supervisión, pero no es necesariamente, dicen los autores, supervisión directa, sino que también puede ser por falta de una educación adecuada que les haya permitido adquirir estas actitudes y estos comportamientos viciosos. Asegura el profesor Cristian Lepín que desde la creación del Código Civil en el año 1855 contiene normas sobre la responsabilidad de los padres respecto de los actos de los hijos. El artículo 2320 es el utilizado en este caso en particular. En que se regula la responsabilidad de los padres respecto de los hijos que están a su cuidado y que sobre el cual existe un deber de vigilancia. Y la segunda hipótesis que también regula el Código Civil es la del artículo 2321, que se refiere a los hechos de los hijos que se deriven de la mala conducta o hábitos viciosos que los padres lo han dejado obtener. Los padres tuvieron que responder porque su hijo civilmente no es responsable de sus actos al tener menos de 16 años. La legislación actual establece que, ante estos casos, los progenitores son los responsables. Porque la capacidad civil en materia de responsabilidad se ve dependiendo de la edad. Los menores de 7 años en general no tienen capacidad para cometer delitos o cuasi delitos civiles que impliquen responsabilidad civil. De 7 a 16 años, ahí el tribunal tiene que ver, como es el caso, si la persona actuó con cierto discernimiento o no, en este caso el joven adolescente. Sobre los 16 años es plenamente responsable desde el punto de vista civil. En el ámbito penal, el artículo 161, número 1, letra A, establece como delito la captura de imágenes sexuales sin consentimiento, pero no castiga la divulgación. Pero no existe la sanción ni establece delito. El tipo penal no está establecido para las personas, para aquellas personas que difunden esa imagen. Eso es un vacío legal. La Corte Suprema determinó que la adolescente afectada reciba un monto de 2 millones de pesos de indemnización por daño moral. Los padres de la estudiante, en tanto, recibirán un monto de 500.000 pesos cada uno, considerando el natural dolor y preocupación que sufrieron por el problema en que se vio envuelta su hija. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por vecinos del barrio Lastarria por ruidos molestos en el Centro Cultural Gabriela Mistral. El fallo ordena a la Municipalidad de Santiago fiscalizar las actividades del recinto.
El Centro Cultural Gabriela Mistral es uno de los epicentros de la cultura capitalina, pero el ruido de sus actividades molestó a una familia vecina del barrio Lastarria que presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Centro Cultural y la Municipalidad de Santiago. Es una causa que se conoció en la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo un recurso de protección que interpusieron una pareja, una familia de abogados que viven en el sector de Lastarrias, digamos, en un departamento colindante al Centro Cultural GAM. Y lo que ellos hacen es interponer un recurso de protección con el efecto de proteger su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Los vecinos aseguran que son testigos del deterioro ambiental del sector. Luego de 7 años viviendo en este, creen que los constantes eventos en el edificio del GAM han vulnerado a través del ruido sus derechos fundamentales del artículo 19 de la Constitución, específicamente vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la integridad física y psíquica y el de propiedad. No se oponen a las actividades culturales, pero sí que se regule el volumen de estas. Los recurrentes señalan que los constantes ruidos molestos afectan, ¿cierto?, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como también afectan su derecho de propiedad, dicen los recurrentes, ¿no? Porque no pueden ejercer libremente, no armónicamente, su derecho a usar y gozar de su propiedad, de su departamento, que está aledaño al Centro Cultural Gabriela Mistral. La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección, pero solo en parte. Consideró que el foco del conflicto es la deficiente fiscalización por parte de la Municipalidad de Santiago, la que no está cumpliendo con la ordenanza número 80 que regula los ruidos y sonidos molestos en esta comuna. Y lo que dice en realidad el fallo es que la persona o el ente llamado a fiscalizarlo de esta ordenanza es justamente la ilustre Municipalidad de Santiago. Y es por eso que lo que la Corte ordena a través de este recurso es que sea esta municipalidad, a través de sus fiscalizadores municipales, los que en realidad vigilen lo que está pasando. No es la primera vez que vecinos del sector acuden a los tribunales por actividades ya sea culturales o deportivas, planteando la disputa entre los derechos colectivos y los individuales. En este caso, el Tribunal de Alzada consideró que el Centro Cultural Gabriela Mistral es un lugar destinado a los eventos de cultura y su única responsabilidad es respetar la normativa vigente con respecto a los ruidos, la que debe ser fiscalizada por la Municipalidad de Santiago. Su caso fue el primero en que chocó la sociedad civil con la eclesiástica en Chile. La expulsión del hijo de un sacristán por beber el vino sagrado de la Catedral Metropolitana enfrentó a la Iglesia Católica con los tribunales de justicia. En nuestros fallos históricos revisaremos el emblemático caso que polemizó la sociedad chilena en 1856. Nos referimos a la cuestión del sacristán. Una medida administrativa como el despido de un sacristán provocó un enfrentamiento inédito entre el gobierno de Manuel Montt y el arzobispo de Santiago, Rafael Valdivieso. Un conflicto que dividió a los conservadores chilenos y mostró las primeras fisuras entre la sociedad civil y la eclesiástica, unidas hasta ese momento. El 8 de enero de 1856, el sacristán de la Catedral Metropolitana de Santiago, Pedro Santelices, fue despedido por el comportamiento de su hijo. Era un tanto rebelde, en fin, y con un grupo de amigos rompen una claraboya de entrada que había en la sacristía, en la Catedral de Santiago, se escurren por la claraboya y se roban el vino de misa que estaba guardado ahí. El tema es que el deán de la catedral, que es el jefe del sacristán, los escucha ruidos de la sacristía, entra y los encuentra ahí tomándose el vino de misa y poco menos que festejando, en un estado de ebriedad más o menos grande. Pedro Santelices comete una serie de errores, ¿ya? Fundamentalmente eran problemas de conducta. No acataba mucho las órdenes del presbítero, ¿verdad? Era un poco rebelde. La medida inmediatamente generó un conflicto al interior de la iglesia chilena. El sacristán se negó a acatar la decisión y reunió a los miembros del cabildo eclesiástico. Estos consideraron inapropiada e injustificada la expulsión de Santelices, ya que no se siguió el conducto regular. Este grupo, que era contrario al arzobispo Valdivieso, se reúne con el sacristán y le dice que podría requerir ante los tribunales civiles su restitución a través de un recurso que existía en la época, se llama el recurso de fuerza.
El Cabildo Eclesiástico decidió mantener a Santelices en el cargo, una decisión que molestó al presbítero Francisco Martínez, sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de Santiago, quien renunció por esta medida y se quejó ante el vicario de la época. El vicario revisa todo, ¿ya? Y confirma la expulsión del sacristán. Dice, se tiene que ir, pero además, dice, además, aquí se está incumpliendo una serie de reglamentación que se ha vulnerado por parte del Cabildo al mantener además a Santelices en su cargo. Pese a esto, el Cabildo Eclesiástico desobedeció las órdenes y presentó un recurso de fuerza en los tribunales de justicia para dejar sin efecto la resolución. Una solicitud realizada contra el tiempo porque el 1 de enero de 1857 entraba en vigencia el Código Civil que derogó los recursos de fuerza. Fundamentalmente concede el recurso y le solicita que se eleven todos los antecedentes porque ellos consideran la Corte Suprema de que para poder analizar bien el asunto necesitaban todo el proceso, ¿ya? Y que ellos debían analizar además cómo se había dado este proceso. La Corte Suprema solicitó al arzobispo Rafael Valdivieso un informe con todos los antecedentes. El prelado lo envió, sin embargo, aseguró que se negaría a cumplir una futura resolución desfavorable de la Corte, un escenario donde, por primera vez, se enfrentó la sociedad civil con la eclesiástica. El presidente Manuel Montt, conservador, tenía un complicado dilema. Se ve enfrentado a la situación de que, ¿qué pasa si efectivamente el arzobispo se niega a cumplir con el mandato de la Corte? O sea, en el peor de los casos para la Iglesia, para el arzobispado, le obligan a restituir al sacristán. Según las leyes penales de la época, el arzobispo al negarse al dictamen de la Corte Suprema cometía el delito de desacato y tendría que ser desterrado con la firma del propio Manuel Montt. Como cabeza del Ejecutivo tiene como función ejecutar las leyes y las sentencias de los tribunales, se vería obligado entonces a firmar el decreto de extrañamiento del arzobispo, lo cual era pero catastrófico desde el punto de vista político. Tras una reunión entre el arzobispo Valdivieso y el presidente Montt, el mandatario ordenó a su ministro del Interior, Antonio Varas, que convenciera al Cabildo Eclesiástico de desistir de la acción, lo que finalmente ocurrió. De esta forma va a quedar sin ningún pronunciamiento la Corte Suprema respecto del fondo del recurso de fuerza, en el sentido de que si tenía competencia la Corte para inmiscuirse en asuntos eclesiásticos o no. El sacristán finalmente fue despedido, pero marcó el inicio de las pugnas entre la Iglesia y el Estado, las que recrudecieron con las leyes laicas y finalmente terminaron con la Constitución de 1925, que separó definitivamente la sociedad civil de la eclesiástica. En lo político, generó la división del Partido Conservador entre conservadores ultramontanos y nacionalistas. Estos últimos crearon el Partido Nacional al año siguiente y se unieron con los liberales, llegando a la presidencia en 1861 con José Joaquín Pérez. Un fallo de la Corte Suprema acogió el recurso de protección de una funcionaria municipal que, después de 10 años de contrata, fue despedida sin explicaciones. Este fallo y resoluciones de la Contraloría General de la República afirman que la no renovación de una contrata después de 2 años es una infracción al principio de confianza legítima del trabajador y necesita un fundamento claro y expreso. En junio de este año, la tercera sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección que fue ingresado por una trabajadora de la Municipalidad de Independencia. La afectada señaló que su cese de funciones fue ilegal y arbitrario, ya que se encontraba trabajando a contrata desde el año 2007 y a fines de noviembre de 2017 le señalaron que no le renovarían sin mayor explicación. El Estatuto Administrativo lo que prescribe es que la contrata es un empleo de carácter temporal, y lo cierto es que, como en este caso que estamos comentando, en el ámbito municipal, estamos frente a una trabajadora que estuvo en la contrata en el municipio durante más de 10 años, lo que evidentemente le quita el componente de transitoriedad. Aquí lo que se reclama es básicamente el derecho a la igualdad ante la ley, porque sostiene la trabajadora que ha sido tratada de manera distinta a sus colegas, y por lo tanto el actuar de la municipalidad o del ente público en este caso vulnera ese derecho, por cuanto, habiendo necesidades presupuestarias o económicas,
se elige a uno y no a otros y no se explica suficientemente esa elección, digamos. La fragilidad del empleo público frente a los cambios de autoridades, ya sea de gobierno en el caso del Estado o de alcaldes en los municipios, es una realidad que viven los trabajadores a contrata, lo que genera incertidumbre. En ese sentido, diversos fallos a través de demandas de tutela laboral y dictámenes de Contraloría han ordenado la justificación por parte del empleador cuando no se renueva el contrato a una persona. Decisiones que protegen el principio de la legítima confianza de estos trabajadores. Cuando un trabajador a contrata ya tiene más de 2 años de renovación, tiene la legítima expectativa de que sea renovada en las mismas condiciones su empleo en adelante, y que solo bajo causales fundadas y fundadas explícitamente, legalmente y fácticamente de parte del empleador, procede una desvinculación en estos casos. El fallo de la Corte Suprema, que acogió el recurso de la funcionaria municipal, reconoce que aquellos trabajadores a contrata que se desempeñan por más de 2 años en una función tienen la legítima confianza de que se renovarán sus contratos. Lo que hace esta jurisprudencia, en mi opinión, correctamente, es disminuir esa idea de incertidumbre, generando una suerte de avance en términos de seguridad jurídica, digamos. O sea, el funcionario sabe que, salvo que hayan razones fundadas, su contrata se va a extender por el periodo siguiente, digamos. Por lo tanto, en mi opinión, la jurisprudencia va en el sentido correcto. Según los dictámenes de la Contraloría, en el caso de no renovarse la contrata de un funcionario con 2 años en el cargo, debe explicarse y fundamentarse claramente la causa de la no renovación 30 días al menos antes del término de la contrata. Si no se cumple con este requisito o el fundamento no es claro, el trabajador tiene 10 días para presentar un reclamo en la Contraloría. Una organización criminal está acusada de interceptar la señal del satélite Nagra que envía los canales del cable a las empresas legales en Chile. Estos distribuían a diversos suscriptores que contrataron el servicio a bajo costo en diferentes países de América Latina. Esta práctica viola la ley de propiedad intelectual y tiene penas que pueden llegar a los 301 días de cárcel. 8 personas fueron formalizadas en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por interceptar la señal del satélite Nagra que envía los canales de cable a los operadores chilenos y distribuirla a diferentes suscriptores de América Latina a bajo costo. Fueron formalizados y bueno, las empresas que se vieron afectadas, por ejemplo Claro, DirecTV, todos ellos han dicho que han sufrido perjuicios por millones y millones de dólares porque se están retransmitiendo estas señales sin su debida autorización. El grupo de personas lo que hacían era a través de modificaciones, tomaban señales satelitales, las contenían y luego las redistribuían pidiendo un pago por ello. Básicamente lo que se llama un poco como piratería de señales satelitales. La Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones detuvo a miembros de la presunta organización internacional mientras realizaban mantenciones en los decodificadores en un laboratorio en la comuna de Lo Espejo, lugar que fue allanado por los funcionarios policiales. El tipo penal está en la ley de propiedad intelectual, porque uno podría pensar que esto es como telecomunicaciones, donde se habla de un satélite, donde se habla de emisiones, de retransmisión, pero no, sino que está dentro de la ley de propiedad intelectual porque involucra los derechos conexos. Según la ley 17.336 de propiedad intelectual, los derechos conexos son aquellos que los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen para permitir o prohibir la difusión de sus producciones. Estos son pagados por las diferentes empresas de cable, las que en este caso sufren el robo y por lo tanto existe una transgresión a la ley. Es importante señalar que las señales satelitales hay que dividir en señales que son de carácter libres y otras señales que son pagadas. Lo que sucede acá es que este dispositivo lo que tomaba eran señales pagadas, probablemente encriptadas, y lo que hacía era desencriptar la información para poder distribuirlo en varias partes. Asimismo, en el artículo 69 de la ley se establece que los organismos de radiodifusión o de televisión tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus emisiones. En el caso de que éstas sean retransmitidas, la empresa deberá ser retribuida.
Además, cobrar una retribución en caso de que se haga una retransmisión, es decir, que alguien tome la señal satelital y la derive o la redirige de una forma diferente. Para eso tú tienes que tener una autorización expresa, una licencia, y en este caso no sucedió. La legislación castiga con multas de 50 a 1000 UTM y penas de cárcel que van desde los 61 a los 301 días a quienes no cuenten con los permisos correspondientes. Lo que protege la ley no es el contenido en sí, lo que protege es el esfuerzo adicional que se hace para que esta señal tenga ciertas características y llegue finalmente al destinatario que tiene la autorización. Según antecedentes del Ministerio Público, hay más de 50.000 usuarios latinoamericanos utilizando la señal satelital pirata. La Corte de Apelaciones de Santiago rindió un homenaje a quien fue ministro y presidente del Tribunal de Alzada, Alfredo Pfeiffer Richter, quien falleció el 15 de junio pasado. El Salón del Pleno ahora llevará su nombre. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de contingencia. La Corte de Apelaciones de Santiago rindió un homenaje al ministro Alfredo Pfeiffer Richter, quien falleció el pasado 15 de junio. La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, Dobra Lucic, y contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, y los 3 hijos del ministro Pfeiffer, quienes descubrieron una placa conmemorativa en el Salón de Pleno de la Corte de Santiago, que desde ahora llevará su nombre. La ceremonia también fue presenciada por ministros de la Corte de Santiago, el administrador zonal, relatores, secretarios, funcionarios y administrativos del Tribunal de Alzada. Fue el ministro que durante más tiempo sirvió en esta Corte, en un año como presidente y en los otros como integrante y muchas veces como presidente subrogante. Y bueno, como ha sido tantas veces presidente del Pleno, ¿no? Presidente del Pleno, pensamos que la manera más significativa que había de homenajearlo era poniéndole a la sala de pleno su nombre. Tras el levantamiento de las necesidades de los tribunales a nivel nacional, el Poder Judicial, a través del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa, presentó este lunes 9 de julio la nueva plataforma Quantum, tableros de gestión jurisdiccional. El objetivo de esta herramienta es poner al servicio de las Cortes de Apelaciones, juzgados de primera instancia y administraciones zonales del país indicadores de gestión jurisdiccional en un formato sencillo, didáctico y útil. Para nosotros es un hito, ¿no? Hacía harto tiempo que la institución estaba esperando una herramienta como esta, que pudiera de manera amigable, eficiente, rápida, célere y certera entregar información estadística respecto de la gestión de tribunales. El 10 de julio pasado, el Poder Judicial celebró a sus bibliotecarias y bibliotecarios en el marco del Día Nacional del Bibliotecario. En Santiago, La Serena, Valparaíso, San Miguel, Talca, Concepción y Valdivia hubo actividades. En la Corte Suprema se entregó el premio a la trayectoria a Mónica Ursúa Serpa, Eva González Olivares, Viviana López Torres, Elizabeth Virangó Mena, Varinia Geldes Espinosa y Tatiana Bustos Ibarra, quien además recibió una medalla, ya que este año se acoge a retiro luego de 40 años de servicio en el Poder Judicial. La ministra Andrea Muñoz, encargada de asuntos de género y no discriminación de la Corte Suprema, participó a través de una videoconferencia en la primera reunión de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La cita vía streaming se realizó junto a las comisionadas y secretarias técnicas de las Cortes Supremas de Argentina, Colombia, Chile, España, Nicaragua, Puerto Rico y México. Los temas tratados fueron la designación de la presidenta de la comisión, que recayó en la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Norma Lucía Piña, y de la secretaria técnica, que quedó a cargo de María Cristina Martí, también de México. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales como la vida, integridad física, libertad y dignidad humana, que pueden cometerse en tiempos de paz o de guerra. Durante los juicios por crímenes de guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, surgió el concepto de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, recién en 1998 fueron definidos e incluidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 7 de este documento establece que son todos aquellos crímenes que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil o con conocimiento de dicho ataque, entre ellos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución, desaparición forzada de personas y crímenes de apartheid. En Chile, el Estatuto de Roma se promulgó el 2009 y ese mismo año se publicó la Ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de delitos de guerra. Estos delitos no prescriben. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, se reunió con la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito. Esta y otras noticias te contamos en la agenda del presidente. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y la ministra encargada de Género del Máximo Tribunal, Andrea Muñoz. La secretaria de Estado invitó al Poder Judicial a incorporarse al circuito intersectorial de violencia contra la mujer para garantizar la protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Ellos aceptaron la invitación de incorporarse a nuestro circuito y en segundo lugar también conversamos con la ministra Muñoz especialmente la condición de las mujeres en el Poder Judicial y de qué manera la institución asumió un compromiso muy importante en materia de equidad de género. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, encabezó el taller para ministros voceros de las Cortes de Apelaciones, liderado por la directora de Comunicaciones del Poder Judicial, Lucy Dávila. La actividad tuvo por objetivo señalar las normativas internas sobre vocería, la creación e implementación de un relato institucional, el rol del vocero en una estrategia mediada y la importancia del uso del lenguaje claro. Me parece muy interesante y además muy oportuno para ayudar a los colegas que están de voceros en las distintas cortes a reenfocar su actividad en función de fines tan plausibles como dar a conocer lo que es el Poder Judicial, los fallos y producir así un acercamiento con la ciudadanía. Nosotros los jueces hablamos por nuestros fallos, nos cuesta mucho expresarnos en forma oral, por lo menos a mí, me cuesta mucho enfrentarme a un periodista, un micrófono, una cámara, porque no estamos acostumbrados. Entonces, por eso yo vine con mucho interés a este taller. El taller pretende entregar herramientas para elaborar mejores vínculos con los medios de comunicación y la ciudadanía. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso recibió a la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito. Los ministros porteños recorrieron las dependencias del tribunal junto al presidente de la Corte Suprema y le manifestaron distintas inquietudes. Me reuní con el Tribunal Pleno, hemos conversado, me han representado algunas necesidades y sobre todo me han transmitido las circunstancias de la Corte que son muy particulares, muy atractivas, muy agradables lo que he visto en un sistema de trabajo motivante. La subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, llegó hasta el despacho del presidente Haroldo Brito para convocarlo a trabajar en conjunto para mejorar la situación actual de los niños. Además, lo invitó a visitar las dependencias del Sename. Tuvimos una reunión muy positiva con el presidente en que le planteamos algunas situaciones o nudos críticos que nosotros encontramos en la relación entre el Poder Judicial, los organismos colaboradores y el Sename, que con un ánimo colaborativo podríamos solucionar muy fácilmente para poder mejorar la vida y la derivación de los niños que hoy día están actualmente en el sistema de protección. El director nacional del CERNAC, Lucas del Villar, se reunió con la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, para felicitarlo por su nombramiento y también para comentar los principales aspectos de la nueva Ley de Derecho del Consumidor recientemente promulgada. En nombre del Servicio Nacional del Consumidor hemos pedido una entrevista protocolar con el presidente de la Corte Suprema para los efectos de felicitarlo por su nombramiento, y si bien ha pasado algún tiempo, la verdad es que como CERNAC no hemos concurrido a una visita protocolar que se estila, y por otro lado también a comentar determinados aspectos que le interesan a los consumidores del país. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Herminia Aguirre, lanzaron el baremo jurisprudencial estadístico sobre indemnización de daño moral por lesiones derivadas de infortunios laborales.
El instrumento fija montos indemnizatorios extraídos de las sentencias dictadas por los tribunales laborales en caso de lesiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De lo que se trata es de recoger sentencias, recoger criterios indemnizatorios de manera que haya una decisión fundada en la experiencia previa, en la decisión de otros jueces y en otros casos. Se trata de ganar objetividad y se trata de ganar certeza jurídica. El proyecto es el resultado de la ejecución de un convenio de cooperación científica y tecnológica entre la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de Concepción y la Superintendencia de Seguridad Social. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.